Soy Aguiamaymay y Gatanantumaneta. Yem manang maday champa huchwawap an kuyuh katam tanang machi yem siesas. Manang maday champa chiapap y programa iñeyi Maestría en Lingüística Indoamericana. Buenas tardes tengan todos ustedes. Les he hablado en una de las lenguas indígenas de México, el Popoluca de la Sierra, que inclusive es mi lengua materna. Y bueno, ¿por qué lo hice así? Pues porque estamos interesados hoy en platicarles sobre la convocatoria de este programa de Maestría en Lingüística Indoamericana, en donde se enseña a estudiar, a analizar y a describir las lenguas indígenas. Y bueno, es un espacio académico en donde los estudiantes pueden obtener el grado de maestro. Pero antes de hablarles a detalle de la Maestría en Lingüística Indoamericana, me gustaría comentarles brevemente qué es el CIESAS. Pues el CIESAS es un centro público de investigación que se caracteriza por la vinculación entre la investigación y la formación académica, y se ha posicionado como uno de los centros del sistema CONACYT de mayor prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, por sus contribuciones básicamente en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Y bueno, uno de estos campos es precisamente el estudio de las lenguas. Muchos investigadores que también son profesores de nuestro programa de lingüística indoamericana, pues han hecho contribuciones importantes sobre las lenguas indígenas, básicamente aspectos de la gramática de la lengua y aspectos del estudio sobre uso social de la lengua, como les platicaremos aquí en esta sesión. ¿Y qué es el programa de Maestría en Lingüística Indoamericana? Ya entrando de lleno al tema que hoy nos ocupa. Pues el programa de Maestría en Lingüística Indoamericana está diseñado para formar lingüistas hablantes de las lenguas indígenas. Y yo quisiera enfatizar esta parte de ser hablante de una lengua indígena, porque no implica realmente que el candidato o el aspirante a este programa tenga como lengua materna la lengua indígena, pues, sino que también hemos tenido casos de que estudiantes que tienen interés en nuestro programa, pues aprenden la lengua indígena en algún momento de su vida. Y eso es muy importante porque pues implica también el interés del joven o de la joven en alguna de las lenguas indígenas, y luego pues encontrar este bonito espacio en donde se puede hacer un posgrado para estudiar la lengua indígena. Y ese programa, el de Maestría en Lingüística Indoamericana, es único en América Latina por este perfil que tiene, pues por el perfil de apoyar a estudiantes que de alguna manera tienen el dominio de la lengua indígena. Y es un programa que nace en 1990, básicamente. Entonces hay un poco más de 3 décadas de experiencia en la formación de hablantes de lenguas indígenas, ya con un grado de maestría en este campo, ¿no? Sin embargo, también vale destacar, y una cosa que no vamos a hablar ahora mucho, pero bueno, lo menciono porque es también una parte importante. Hace más o menos como un poco más de 10 años, pues se formó o se creó el doctorado en lingüística indoamericana, que es un programa que por supuesto está vinculado con la maestría en lingüística. Entonces, es otro espacio de formación académica que hace ver que en el CIESAS pues se ha consolidado la formación de estudiantes con este perfil que ya dije, y que pues pueden inclusive hasta obtener el grado de doctor. El programa nuestro, el de Maestría en Lingüística Indoamericana, tiene inclusive reconocimiento internacional en el sistema de posgrado de CONACYT. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues nada menos y nada más que la posibilidad de que tienen los jóvenes también de postularse para una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que les permite durante la duración
del posgrado poder estudiar con nosotros teniendo, digamos, un apoyo económico durante los 2 años que dura este programa. También me gustaría mencionarles de manera un poco general que de la planta docente del programa. La planta docente del programa pues realmente tiene, la conforman investigadores, digamos, activos, tanto en la docencia como en la investigación, y esto hace que cada uno de ellos sea realmente especialista en su campo de investigación, que va desde cuestiones que tienen que ver con descripción de la lengua, como la fonología, la fonética, la morfología, la sintaxis, la semántica, entre otros campos más, y también el otro campo muy importante que es el del uso social de la lengua, en donde pues los colegas, tenemos colegas especialistas en adquisición del lenguaje, en socialización del lenguaje, en lingüística antropológica, en sociolingüística, en contacto lingüístico, en realidad pues en varios campos, ¿no? Entonces esto es muy importante porque, bueno, pues las lenguas no solamente se tienen que estudiar desde una perspectiva de cómo funcionan al interior de ellas, sino también cómo funcionan desde el punto de vista social. Esa parte es muy rica y creo que este programa tiene esa virtud de poder tener las dos latitudes del estudio de las lenguas indígenas. También brevemente me gustaría ahora platicarles de la modalidad del programa, la modalidad de trabajo realmente, ¿no? Este es un posgrado, como digo, de 2 años y es presencial. La ventaja de que sea presencial es de que los estudiantes que ingresan a nuestro programa, desde el primer momento que empiezan las clases, pues tienen el contacto directo con los profesores del programa. Y tenemos básicamente 1 año de cursos básicos del programa, en donde los estudiantes adquieren las herramientas de todos estos cursos que ya les comentaba, la teoría también de cada uno de esos cursos, pero también tenemos cursos optativos, que eso se va armando dependiendo de las necesidades que el pleno de profesores puede ir viendo durante la formación de los estudiantes en nuestro programa, y eso permite que, bueno, si en algún momento se pudiera ver que no hay un curso que pudiera servir para varios estudiantes, pues bueno, existe la posibilidad de que tengamos un curso optativo con el perfil que los estudiantes pudieran requerir. Algo también muy importante en la parte de la formación es que inclusive nosotros ofrecemos cursos de apoyo. Son básicamente los cursos de apoyo en inglés, en donde los estudiantes que vienen, por ejemplo, de comunidades indígenas, que bueno, tenemos y me incluyo yo porque provengo de una comunidad de esa naturaleza, pues menos posibilidad de poder asistir a una escuela de inglés. Entonces aquí nosotros también apoyamos a todos los estudiantes con cursos específicos de inglés. ¿Por qué lo hacemos? Porque por la simple y sencilla razón de que mucha literatura que se ha escrito sobre las lenguas indígenas de México, las lenguas indígenas de Mesoamérica o inclusive de otros continentes que son útiles para la formación académica de nuestros estudiantes, están escritas en inglés. Entonces se requiere pues también que los estudiantes tengan la habilidad de leer básicamente en inglés. No se adquiere aquí con nosotros la parte de la oralidad de la lengua, pero sí la parte de la lectura en este idioma. Aparte de eso, también ofrecemos como parte de los apoyos cursos de redacción en español. Y eso, bueno, ha sido muy útil porque también al final de la formación de los estudiantes tienen que hacer una tesis para poder obtener el grado de maestro. Entonces, la redacción es en español, aunque también se permite que pueda el estudiante tener una versión de la tesis en bilingüe, es decir, en la lengua indígena y en español. Y bueno, también hay otro curso importante que es de herramientas lingüísticas, le llamamos, en donde a los estudiantes se les da básicamente la posibilidad de que aprendan algunos, ¿cómo se llama? Pues programas de cómo analizar realmente las lenguas, que también es de gran utilidad porque, pues desafortunadamente, hasta hoy en día nuestras lenguas indígenas están poco documentadas, entonces no hay mucho acceso pues a materiales
de las lenguas indígenas. Y por eso nosotros también privilegiamos esta parte o la incluimos en el plan curricular del posgrado en lingüística androamericana, específicamente de la maestría. Bueno, pues, y con este bosquejo general que les he dado al programa de maestría, pues bueno, estamos pensando que puede ser útil para que todos los aspirantes puedan tener pues una idea general de cómo es la maestría en lingüística indoamericana. Y ahora paso a la siguiente parte que me gustaría muchísimo presentar a ustedes, a otros participantes de este evento, que son la doctora Lourdes de León, que es la representante de la línea de lengua y sociedad. Y luego está el doctor Néstor Hernández Green, que es el representante de la línea de descripción y documentación lingüística. Y también tendremos la participación de un estudiante, que es Osvaldo Cruz López. Él es egresado precisamente de la maestría en lingüística indoamericana y ahora está en el doctorado. Entonces queremos que nos platique un poco de su experiencia durante la maestría en lingüística. Y también nos acompañan las secretarias técnicas de este posgrado, la licenciada Maribel Reyes Basail y la licenciada Ana María Domínguez Silverio. Esto es muy importante también porque prácticamente ellas son las que de alguna manera llevan la parte administrativa del programa y con la que cualquier estudiante o aspirante de nosotros está en mayor contacto. Pues entonces, y bueno, y agradezco también a Moisés Zurita, el de redes sociales del CIESAS, que es de donde se está transmitiendo en vivo prácticamente esta sesión informativa, y también a Héctor Arce, de tecnologías de CIESAS, por la gentileza que tiene para apoyarnos con esta transmisión. Bueno, entonces para seguir, pues ahora le daría la palabra a la doctora Lourdes de León. Le pido a Mari que me suba la presentación. Miliochuke Chiltak, Miliochuke Tsebetique, Kremetik, Ansetik, Winiketik. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, compañeros? Jóvenes, jóvenes y quienes nos acompañan el día de hoy. Les saludo en Tzotzil. Como muchos de ustedes sabrán, es una lengua maya de los Altos de Chiapas, lengua que he trabajado y que he aprendido por muchos años. Todavía me faltan, no soy hablante nativa, pero le tengo mucho amor a esta lengua. El día de hoy me toca el honor de presentarles la línea de lingüística antropológica de nuestro programa y le pido a Mari que nos ponga una presentación para que les ilustre yo qué áreas cubrimos con esta línea. Ya el coordinador de nuestro programa, Salomé Gutiérrez, el doctor Salomé Gutiérrez, nos ha dado un panorama de nuestro programa y más o menos los temas, más bien las áreas mayores, los ejes mayores que lo constituyen. Entonces, ahora entraremos a darles una idea más específica. No sé si ya se pudo subir la presentación. Dice Ana que se ve azul la presentación. Pero ya se ve. Yo no la veo. ¿Ustedes la ven? Ándele, perfecto, ahí la vemos. Gracias, Mari. Bueno, esta es nada más la introducción, ¿no? De que hablaremos hoy de esta línea de lingüística antropológica. Te pido si nos pasas a la siguiente, por favor. Solamente, ahí vamos, sí. Ahí quedamos, sí. Bueno, el doctor Salomé Gutiérrez nos dio un panorama de los dos ejes principales de nuestro programa. En uno está el eje de la documentación lingüística. Este eje es fundamental para estudiar el lenguaje porque nos lleva a comprender y a darnos las herramientas para analizar la estructura lingüística, la estructura de la que se compone la lengua. Y para estudiarla en su contexto social necesitamos ver cómo funciona. Entonces tenemos aquí varias áreas del estudio de la documentación lingüística
la fonología, la fonética también, que debe estar en este cuadrito. Tenemos la fonología se ocupa de los sonidos, la morfología y la sintaxis, de la morfología de las partes de la lengua y la sintaxis de cómo estas partes se combinan en la lengua para producir oraciones aceptables en la lengua que estamos analizando. Y luego viene el área de la semántica, que se ocupa de ver el estudio de los significados, ¿sí? Ahora, en esta área de documentación tenemos articulada con la lingüística antropológica el estudio de la adquisición de la lengua materna, cómo los niños y las niñas aprenden a hablar. Y en este contexto, nuestro programa se ha enfocado en la adquisición monolingüe en una sola lengua, pero dado el contacto lingüístico, estamos cubriendo algunas áreas de adquisición bilingüe. Y en esta área, bueno, esto es separado de la adquisición, pero está también los estudios de contacto lingüístico. Esta zona azul también se articula con la lingüística antropológica, pero tiene que ver mucho también con la estructura lingüística. Y esta es una cosa que debemos de tener claro, que no son independientes. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, ahora, esta estructura lingüística es fundamental para comunicarnos. Sin ella no podemos hablar. ¿Sí? Pero la lengua no es exclusivamente estructura lingüística. La lengua tiene sentido si la usamos para comunicarnos. Para eso está diseñada. O sea, somos seres sociales y la lengua, la función de la lengua es la comunicación. En este sentido, la lengua se usa en la interacción social, en la vida social. La lengua constituye la vida social. Y la antropología lingüística justamente aborda esta área de contacto, de confluencia entre la lengua en su estructura y la lengua en su uso, ¿sí? Y nos interesa ver aquí varias áreas de lo que representa usar la lengua, y por eso se le llama antropología lingüística, porque es la parte de la lengua, la parte estructural, pero articulada con la vida social y cultural del lenguaje. Entonces, todos nacimos para hablar. Si no estamos en un medio social para aprender la lengua, no la podemos aprender. La lengua no se puede aprender porque tenemos un gen específico para aprender la lengua, y se tiene que aprender en la vida social. Así es que esta parte es fundamental. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hace la lingüística antropológica? Bueno, pues estudia la lengua y asociada con las prácticas lingüísticas que constituyen la vida social. Y en estas prácticas lingüísticas hay infinidad de cosas. Están los saludos, las despedidas, la conversación, la argumentación, el regaño, la disputa, el rezo, lo que se llama arte verbal, que comprende muchas áreas del uso más estructurado, articulado de la lengua con funciones de tipo social, religioso. Entonces, a todo esto se le llaman prácticas lingüísticas que constituyen la vida social. Y nuestra vida social está diseñada para interaccionar con prácticas lingüísticas, ¿sí? En este sentido, la lingüística antropológica se aboca al estudio de la lengua en uso a través de estas prácticas lingüísticas que están ligadas con un contexto social y situacional. Cuando nosotros saludamos, pues usamos un tipo de intercambio lingüístico que ocurre cuando estamos en una situación en donde nos encontramos con alguien que no habíamos visto, ¿verdad? Entonces se requiere este contexto social y situacional para articular las prácticas lingüísticas. A todo esto, este conocimiento de estas prácticas, se le llama tener competencia comunicativa, porque tener una competencia lingüística quiere decir saber usar la gramática, pero para podernos comunicar necesitamos competencia comunicativa. Y esto es lo que representa saber usar estas prácticas lingüísticas en su contexto social y situacional. Pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, entonces vamos a tener varios módulos que se entrelazan
en el estudio de la lengua en uso, y aquí tenemos la articulación entre lengua, cultura y sociedad. Todo esto está íntimamente articulado, ¿sí? La lingüística antropológica tiene ya más de 2 siglos. Empieza con el padre de la lingüística antropológica, Franz Boas, y están Edward Sapir y Benjamin D. Worth, que empezaron a estudiar lenguas nativas de Norteamérica, encontrando la importancia de escribir su gramática, pero también de entender qué significa lo que comunican con sus sistemas complejos de verbos, etcétera. Entonces, tenemos varias áreas para abordar la lengua en uso, y entre estas está la socialización del lenguaje, que se ocupa de ver cómo los niños aprenden a hablar una lengua. No solamente aprender a hablar la estructura gramatical, que eso es lo que hace la adquisición del lenguaje, sino cómo aprenden estas prácticas lingüísticas para saberlas usar en el contexto social apropiado. Y todo esto ocurre en la familia, es donde aprendemos a hablar una lengua, en la familia y en la comunidad, y podemos aprender en un contexto monolingüe o bilingüe. Y en este sentido, la familia es un lugar central para la socialización del lenguaje y de estas prácticas lingüísticas, cómo enseñar a un niño o una niña a saludar, a agradecer, a despedirse. Son prácticas lingüísticas que desarrollan competencias comunicativas. Ahora, la herramienta para hacer esto es la etnografía de la comunicación. Tenemos que ver cómo analizar un evento de habla, cómo es el discurso en la interacción, cómo es el arte verbal, cómo se reza, cómo se acusa, cómo se hace un juicio. Y en esto tenemos el estudio no solamente de la lengua que producimos vocalmente, sino de la comunicación multimodal, de la gestualidad, que es parte de nuestra comunicación. Hablamos con la boca, la voz, la lengua, pero también con la cara, con los ojos, con las cejas, con las manos, con el tono de voz y el cuerpo, ¿sí? Entonces, ese es un área llamada multimodalidad que se estudia en nuestro programa y en que tenemos especialistas también muy destacados, como el doctor Olivier Lewen, que trabaja el lenguaje también de sordos en la lengua de señas de maya yucateca. Y bueno, yo también trabajo la gestualidad y la multimodalidad. Muy articulado con la lingüística antropológica está la sociolingüística, que es el estudio de la lengua, el contexto y la variación lingüística, las actitudes de los hablantes, el cambio lingüístico, articulado íntimamente con la lingüística antropológica. Y aquí tenemos también una clase especial de sociolingüística que imparte la doctora Regina Martínez Casas. Y ligado con la sociolingüística y con la socialización del lenguaje está la socialización lingüística escolar, en donde se abordan temas de literacidad, de bilingüismo, de aprendizajes, de interculturalidad, que está ligado con los otros módulos. Entonces, esto es para darles un panorama general de lo que cubrimos en esta línea y cuáles son las áreas centrales y los temas que cubrimos. Ya para cualquier duda me pueden consultar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Lulú, por tu excelente resumen de la línea en la cual trabajas, y bueno, esperemos que también los que nos escuchan por las redes sociales pues se interesen por este importante campo de estudio y de investigación. Y pues en resumen, lo que nos has expuesto es eso, ¿no? El estudio de la lengua en uso, considerando el contexto social de la situación. Y bueno, es realmente este campo bonito porque es la articulación entre la lengua, la cultura y la sociedad, como bien lo decías tú. Ahora le damos la palabra al doctor Néstor. Muchas gracias, Salomé. Buenas tardes a todos. Kashkon Evia, Antun jugar Néstor, Kamadik, Anshimatewe, Gadi Nugi, a Facebook. Muchas gracias por acompañarnos este día. Yo les voy a hablar un poco de la línea de documentación lingüística. Entonces, también voy a compartir una presentación de PowerPoint ahora mismo. Espero... me imagino que están viendo la hora, ¿cierto? Sí.
Bueno, ahora empiezo. En esta línea de investigación les voy a hablar de 3 aspectos que me pareció el día de hoy importante compartir con ustedes. Y bueno, vamos a ver. Ok. Entonces, una de las primeras informaciones que me pareció relevante traer el día de hoy es cuáles son las áreas de investigación en las que se centra esta línea en materia de lenguas amerindias. Entonces, la primera de ellas, ya la doctora Lourdes de León nos habló un poquito de la fonología. Y como dijo ella, se trata de describir el sistema de sonidos que tienen las lenguas que hablan o que estudian los aspirantes a la maestría, ¿no? Quienes estén interesados. Sobre todo porque es algo evidente que estos idiomas tienen unos sonidos y un sistema de sonidos muy distinto del español. Y de esto puede darse cuenta perfectamente en personas que de manera informal o de manera un poquito, no de la manera en que se aprende una lengua normalmente, como nos dijo ahora la doctora Lourdes de León, intentan hablar o repetir oraciones en estos idiomas y se dan cuenta de que les es difícil por la diferencia que hay entre el sistema de sonidos entre el español, que es la lengua que la mayoría de esas personas hablan, los aprendices quiero decir, y las lenguas, y muchas lenguas amerindias. Tan solo con dar un ejemplo, el español tiene 5 vocales nada más en su sistema de sonidos, y lenguas como el otomí o el mazahua tienen más de 9 vocales distintas. Entonces, es para darnos una idea de los contrastes tan importantes que hay tan solo en el sistema de sonidos entre lenguas extendidas en el territorio de México como el español y otras lenguas más locales, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. También habló un poquito también la doctora Lourdes sobre la morfología y la sintaxis, que yo aquí junté en esta gran idea de morfosintaxis, que no es más que lo que en términos ya un poquito más legos, vamos a decir, o de no especialistas, se trata de lo que podríamos llamar la gramática de la lengua como tal, es decir, cómo se forman las palabras y cómo esas palabras forman oraciones, ¿no? Generalmente va un poquito más allá de palabras y oraciones, pero en este momento lo voy a dejar allí. Para pasar un poquito también a la siguiente área, que es la semántica. La doctora Lourdes lo tocó así, solamente tangencialmente, voy a decir. Y eso se trata del estudio del significado. Y es muy interesante cuando uno descubre o más bien observa que en lenguas como el español el sistema o las palabras o las metáforas que usamos para describir algunas experiencias son distintas, se expresan de manera distinta en algunas lenguas amerindias, ¿no? Por dar algunos ejemplos, en lenguas amerindias se da muchísimo la expresión de sentimientos, incluye mucho o hace mucho referencia a partes del cuerpo, ¿verdad? En español, por supuesto, también tenemos ese tipo de expresiones, ¿no? Cuando dices, me parte el corazón o algo así. Pero en español, ese tipo de expresiones donde yo uso, o más bien menciono una parte del cuerpo para hacer referencia a una emoción, no está tan extendido el fenómeno como lo está en algunas lenguas del continente americano, ¿no?
Y bueno, por último, algo que se empieza a trabajar en esta línea de investigación, ya salieron algunas tesis sobre esto, y es la estructura de la información. Y esto no es más, por decirlo de manera abreviada, se trata de el estudio de cómo los hablantes, conforme están haciendo una narración o conforme llevan un diálogo con otra persona, cómo es que ellos organizan la información que están transmitiéndole a su interlocutor para que el interlocutor comprenda exactamente cuál es la intención de ese mensaje. Ajá. Es el estudio también de en qué palabras o en qué oraciones se pone el énfasis, cuál es la información que considera que el hablante presenta como más relevante y cómo presenta la presentación, la información, perdón, que considera que debe ponerse en segundo plano, ¿no? Entonces, me parece que todas estas áreas, entre otras, ¿no? Un poquito menos presentes, son en las que se pone atención en la línea de investigación de documentación lingüística de la maestría en lingüística indoamericana de CIESAS, ¿no? Ahora les voy a hablar un poquito rápidamente de cuál es la orientación teórico-metodológica que se toma en esta línea de investigación. Es decir, cómo vemos el fenómeno del lenguaje humano, por un lado, y por otro lado, cuáles son los métodos que utilizamos para estudiar esas lenguas, ¿verdad? Entonces, es a lo que me refiero con este otro aspecto del posgrado. Y una de las cosas de las que habló ya la doctora Lourdes de León es de la documentación lingüística, que, para decirlo de manera resumida, se trata de la recopilación sistemática, es decir, no nada más por recopilar, sino con un objetivo en mente, de materiales, sobre todo audiovisuales, ¿no? Estoy hablando de grabaciones de audio y video, de interacciones entre hablantes que tienen idealmente alguna lengua amerindia como su primera lengua. Esto con el objetivo, por un lado, de tener registros digitales de este tipo de interacciones en estas lenguas, a partir de los cuales pueden llevarse a cabo muchísimas tareas, no nada más de investigación lingüística, sino de otras que les voy a hablar en el siguiente aspecto, en que me voy a centrar. Por ahora, sobre documentación voy a dejarlo allí y voy a pasar ahora sí a descripción. Descripción de la lengua, en el sentido de que en esta orientación que tenemos en el posgrado, estamos más enfocados en describir o de alguna manera caracterizar cómo funciona el sistema, ya sea de sonidos o el sistema gramatical o semántico de estas lenguas, y no tanto de intentar explicar por qué esos fenómenos son así, ¿verdad? O sea, un poquito podemos hipotetizar acerca de por qué funciona así la lengua o en qué parte del cerebro, más bien, parte del cerebro, ahí sí no nos vamos a meter, pero es una orientación más descriptiva que explicativa, ¿verdad? Es decir, nuestro enfoque no es en explicar, sino describir, por supuesto, bajo marcos teóricos que se han trabajado mucho en la literatura lingüística, pero a final de cuentas, la orientación está muy centrada en el dato, ¿verdad? Y en describir esos datos que se recopilan por medio
entre otras cosas, por medio de la documentación. Y por último, sobre la orientación teórico-metodológica, tenemos que en esta maestría se hace énfasis también en mirar las lenguas desde el punto de vista de la tipología lingüística, que no es más que un conjunto de teorías y metodologías que buscan encontrar cuáles son esos rasgos o fenómenos que son comunes a todas las lenguas humanas, y también cuáles son esos fenómenos o rasgos que diferencian a las lenguas, ¿no? Es decir, no se trata de un estudio o descripción de una lengua en particular y nada más en esa lengua, sino también uno observa cómo funciona el sistema de una lengua en el contexto de cómo se ha observado que funcionan los sistemas lingüísticos en otras lenguas, ¿verdad? Entonces, es una visión panorámica, de las más panorámicas que hay en investigación lingüística, y me parece que es muy provechoso que uno de los primeros acercamientos a los estudios lingüísticos, como pudiera ser este posgrado, sea precisamente uno que lleva esta orientación tipológica. Y bueno, para finalizar, quisiera hablar un poquito de cómo, de cuáles son los campos de trabajo, cuáles son aquellas áreas del quehacer humano donde uno podría aportar algo con los conocimientos adquiridos en el programa de maestría en lingüística que ofrece el CIESAS. Y uno de ellos es muy importante en muchas comunidades de México, por lo menos, es la planificación lingüística. Esto es un concepto que tomé de unos autores, Terborg y, no me acuerdo del apellido de la otra autora, pero se trata de tener un tratamiento o una serie de acciones metódicas y bien pensadas para la preservación de las lenguas o para la difusión de las lenguas. Es como aprender a generar políticas lingüísticas que sean efectivas, ¿no? Más o menos es eso, ¿no? Entonces, para activistas en defensa de las lenguas, para gente que está involucrada en la política o en la vida comunitaria, en este posgrado puede tener una visión mucho más adecuada para planificación lingüística exitosa, ¿verdad? No es la orientación específica del posgrado, pero brinda herramientas para planificación lingüística, al igual que la docencia. En este posgrado no aprende uno a ser profe de lenguas indígenas, pero le da las bases para poder dar a sus clases de lengua una orientación un poquito más informada de cómo funciona el lenguaje y de cómo se aprende una lengua, ¿verdad? Como ya lo decía la doctora Lourdes de León hace un momento. Y también relacionado con la docencia está la creación de materiales educativos. Una vez más, mientras uno conoce mejor el funcionamiento de la lengua que va a enseñar o que busca enseñar o crear materiales, estos van a ser más efectivos. Esa es la idea detrás de este punto. La difusión de la lengua va muy ligado con la planificación lingüística, entonces no me voy a detener mucho ahí. Una cosa muy interesante que me parece a mí es que el conocimiento de cómo funciona la gramática de la lengua, cómo funcionan los sonidos, nos permitirá también en un futuro a mediano o a largo plazo poder
tener herramientas de procesamiento del lenguaje natural que funcionen con estas lenguas amerindias. ¿Qué sería un ejemplo de esto? De que los nuevos chats de inteligencia artificial que han salido o los asistentes digitales como Alexa, como Siri y todos esos, le entiendan a uno cuando le está hablando en uno de estos idiomas de las Américas, ¿verdad? Entonces, eso, o sea, esa tarea que yo les comento que podría ser a mediano o largo plazo, tendría que apoyarse en un conocimiento claro de cómo funcionan los sonidos de las lenguas y la gramática en general, ¿no? Y semántica y todas esas áreas que ya mencioné al principio. Y para finalizar, pues las investigaciones y las descripciones que serían fruto de esta maestría, del trabajo de los alumnos, pues van a final de cuentas a construir conocimiento para uno de los fines últimos de los estudios lingüísticos, tanto de documentación como de lengua y sociedad, hablando de las líneas, que es describir cómo funcionan las lenguas humanas, ¿verdad? Bueno, entonces con esto yo terminaría mi intervención. Les agradezco mucho una vez más su presencia y bueno, paso la palabra de regreso al doctor Salomé Gutiérrez. Muchísimas gracias, Néstor, por tu muy amena presentación sobre esta segunda línea que tenemos en la maestría, que es la de documentación y descripción lingüística. Creo que esbozaste de manera excelente este campo de estudio y sobre todo, pues eso que dijiste también. Creo que la documentación y descripción lingüística pues es sumamente útil para proyectos de planificación lingüística y sobre todo de políticas lingüísticas, porque pues la documentación y la descripción lingüística proporciona insumo precisamente para poder abordar esos temas. Muchas gracias, mi estimado Néstor. Bueno, ahora le cedemos la palabra a un egresado de la maestría en lingüística indoamericana para que nos diga de viva voz su experiencia en nuestro posgrado, en nuestra maestría. Adelante, Oswaldo. Muchas gracias, doctor. Bueno, Tauchi Unundindanu, Dukuni, Osvaldo Cruz López, Ñuni Cuyo, Tesuji Nuntuba, Gutabo, Sandanu Maniini, Naton y Utum, Nasi que Gua Maba Agu, Hasquandanu y maestría, cuenta lingüística indoamericana, no, si es allá. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les acabo de hablar en mi lengua, que es la lengua Tunsavi de Santo Tomás Ocotepec, Tlaxiaco, Oaxaca. Y bueno, pues agradecerles por la invitación a esta sesión informativa sobre la maestría en lingüística indoamericana. Y bueno, pues yo les voy a platicar un poco referente a dijéramos, a mi experiencia en la maestría de lingüística indoamericana y bueno, actualmente como estudiante del doctorado. Y bueno, en primera instancia, el haber estudiado la maestría en lingüística indoamericana aquí en el CIESAS, pues para mí es realmente una satisfacción que se presenta también en un logro académico, el poder estudiar en esta institución, que es una institución, como lo han dicho los doctores que me antecedieron, de gran reconocimiento nacional e internacional, y esto se debe realmente también a la cuestión de su planta docente, ¿no? O sea, todos los profesores, como ya se ha dicho también por los que me antecedieron, pues tienen una gran calidad, experiencia en la investigación y en la docencia, y pues como ustedes escucharon a los dos doctores que me antecedieron, pues son especialistas en muchas de estas lenguas nacionales, indígenas nacionales, en distintas áreas, ¿no? Ya hablemos de documentación lingüística o hablemos de lengua y sociedad, ¿no? O antropología lingüística. Y bueno, otra de las grandes virtudes que le veo también a este programa es que, bueno, prioriza o una de sus funciones principales es la formación de hablantes nativos en las lenguas indígenas, ¿no? Y bueno, y esto también uno como estudiante de esta maestría, pues bueno, te permite relacionar y conocerte con otros
compañeros hablantes de las lenguas indígenas y que también aunan la formación de uno en estas grandes diferencias y coincidencias que tienen nuestras lenguas. Y bueno, el decir todo esto es decir también que la formación en esta maestría de lingüística indoamericana, pues realmente es un desarrollo académico muy fuerte, ¿no? Y como lo ha dicho también el coordinador, el doctor Salomé, razones como cuestiones de cursos complementarios que te ayudan, pues bueno, como lo dijo el doctor, a veces cuando llegamos a esta instancia de la maestría o a esta instancia de posgrados, a veces nos falta todavía un poquito más de formación o de conocimiento en lenguas como es el inglés o incluso las cuestiones de redacción. Pues bueno, esta institución, esta maestría tiene esta posibilidad de apoyo hacia nosotros y bueno, esto nos permite realmente pues hacer, como dijéramos, especializaciones de análisis en nuestras lenguas también, ¿no? Y entender precisamente lo que se ha platicado, lo que se ha estudiado en nuestras lenguas, que a veces están en otras lenguas que no es incluso el español. Y bueno, yo realmente puedo decir que esta maestría pues, nos da suficientes herramientas para trabajar nuestras propias lenguas y bueno, los beneficios, como ya lo decía el doctor Néstor, pues uno de los primeros es que a nosotros como hablantes nos permite entender mejor nuestra lengua, ¿no? Y a su vez el entender la lengua pues también nos conlleva a valorarla más, ¿no? Estas complejidades y a su vez podríamos decir aportaciones que podemos dar desde nosotros como hablantes también a esta cuestión metodológica o a esta cuestión tipológica de las lenguas, pues es muy interesante y pues es un beneficio para uno como hablante, ¿no? Entender la riqueza que tiene nuestra lengua y nuestro país por esta gran diversidad de lenguas que tiene. Y bueno, otra de las grandes beneficios que yo le veo a esta maestría es precisamente que el ser hablante y que tú puedas regresar y poder platicarlo con tu propia gente, con tu propio pueblo, creo que es una de las mejores virtudes que puedes aportar tú también como estudiante de esta maestría. Y bueno, aunado a esto también este posgrado te permite participar en muchos eventos académicos, seminarios, coloquios, que precisamente es la convivencia de distintas postulaciones, distintos conocimientos que se dan tanto en lenguas nacionales o en otras lenguas indígenas que no se hablan en este país, ¿no? Y bueno, pues gracias a eso también, a toda esta formación, pues me permitió postularme actualmente como alumno del doctorado de esta misma institución, bueno, que es igual de lingüística indoamericana. Y bueno, para mí, nuevamente una gran alegría tener a los profesores que me acompañaron en esta formación de la maestría y bueno, y seguir aún tanto en más investigaciones sobre mi lengua, además de también poder escuchar profesores externos, que es otra de los grandes beneficios que puede uno tener como estudiante de esta maestría, el poder escuchar de viva voz a investigadores de talla internacional como los mismos profesores que me antecedieron, pero a la vez también profesores que están en otros países y que, bueno, coadyuvan precisamente a esta cuestión de la formación de cada uno y en los temas que trabajamos en esta cuestión. Y bueno, yo no me voy a meter mucho en esta cuestión, un poquito podríamos decir que qué se espera después de que termines una maestría, porque pues ya lo plantearon el doctor Néstor, la doctora Lourdes, que precisamente es un campo muy amplio el que realmente donde podemos hacer una diferencia o aportar también nuestro grano. Y bueno, pues realmente de mi parte podría decir que todo lo que acabo de comentarles, pues lo he vivido como dijéramos, en carne propia. Y pues bueno, esta institución es una gran institución y no lo digo yo, sino lo dicen, dijéramos, especialistas en estos temas, en que esta maestría en específico es una de las únicas con este enfoque y esta perspectiva en América Latina, creo, ¿no? Y bueno,
pues nuevamente, pues hacerles la invitación a que se postulen a esta maestría. Realmente es una muy buena maestría y pues aparte de muchas cosas más que podemos entender de nuestra lengua, pues también nos puede ayudar a ver o tener una visión distinta de la realidad de nuestro país en esta cuestión de las lenguas. Y bueno, pues de mi parte sería todo y pues agradecerles infinitamente y Gustavo non tindano a isontano ranaton y utonde sandano manini contendano así que wakan nusco datonra. Pues muchas gracias, doctor Salomé, y de mi parte sería todo. Pues muchísimas gracias, Oswaldo, por platicarnos de tu experiencia, de tu vivencia en la maestría en lingüística indoamericana, que creo que con esa parte, pues todos los jóvenes que nos escuchan a través de Facebook Live, pues bueno, pueden darse cuenta de pues este espacio académico que tenemos en el CIESAS, en donde, como lo hemos dicho, pues es básicamente un espacio en donde se puede hacer un posgrado en lingüística indoamericana, y en ese sentido, pues los tres profesores de este programa que aquí estamos presentes, pues nos unimos, por supuesto, a lo que tú comentabas de invitar a todos a que de alguna manera se postulen a nuestro programa. Las dos líneas que tenemos, la de lingüística antropológica, que bueno, le llamamos también lengua y sociedad, que excelentemente lo mostró la doctora Lourdes, pues es un campo realmente de mucha importancia. Lo que nos ha comentado Néstor, por supuesto que igual, porque pues si no tenemos la parte de la documentación y de la descripción lingüística, pues se puede avanzar muy poco en otros proyectos de fortalecimiento, inclusive de revitalización lingüística. De ahí la importancia también de hacer una maestría en lingüística indoamericana. Pero hay otra también más de tipo social y crucial, yo diría. Actualmente, todas las lenguas indígenas, desafortunadamente, de México están en riesgo de desaparición en mayor o menor grado. Entonces, esta maestría pues brinda precisamente las herramientas teóricas y prácticas para documentar las lenguas, para estudiarlas desde el punto de vista social y hacer que las lenguas indígenas pues no se pierdan. Afortunadamente, hoy en día la parte esta de que, bueno, se puede utilizar la tecnología para poder preservar las lenguas, pues es una cosa que tiene que hacerse también desde la misma documentación lingüística, desde la misma comprensión del uso social de la lengua. Entonces, pues tenemos ahora sí que suficientes razones para poder pues promocionar esta maestría y sobre todo porque pues realmente es un espacio que ahora reclaman muchas instituciones. Entonces, también la cuestión, digamos, del perfil de egreso, de dónde se van a ir los que egresan a nuestro programa, pues es una cosa que hay varios espacios, sobre todo en las instituciones se reclama gente entrenada en la parte de la lingüística. Y tan es importante que, por ejemplo, una cosa que yo no les mencioné al principio, y lo digo pues públicamente porque me parece que puede servir como otro comentario a manera de que los jóvenes hablantes de las lenguas indígenas o no, pero que hablan lengua indígena, pidan un espacio con nosotros o nos envíen su solicitud para postularse a este posgrado, es que inclusive yo soy de la misma primera generación de esta maestría, ¿no? Y entonces ahorita me toca coordinar este programa y pues lo hago con mucho empeño porque realmente es un espacio en donde vale la pena formar hablantes de lenguas indígenas. Bueno, pues ahora tenemos unos minutos de preguntas y respuestas. Quisiera preguntarle a nuestra asistente Ana María si hay algunas preguntas que pudiéramos socializar aquí para que, bueno, Néstor, Lulú y yo, y por supuesto Osvaldo, pudiera de alguna manera también comentarnos sobre las preguntas si es que las tenemos. Ana, ¿tienes algo por ahí? No hay preguntas, doctor.
Ok, bueno, pues hasta este momento no tenemos ninguna pregunta y es también una cosa que ocurre en este tipo de eventos porque pues nuestro programa realmente de alguna manera quienes están mucho más interesados pues son jóvenes que provienen de comunidades indígenas, entonces allá el acceso a la tecnología pues es más complicado, pero creo que vale mucho la pena que hacer este tipo de evento porque, bueno, otra misión que ahora tiene el CIESA pues es de difundir los posgrados en el CIESAS a través de tecnología ahora como el uso del Facebook Live, entonces en algún momento pues pueden ver el video porque queda grabado y se va a subir a la plataforma del CIESAS y es una manera de cómo pues enterarnos de lo que hacemos nosotros aquí en el posgrado. Pues Lulú, no sé si tengas algo que agregar en vista de que no hay preguntas hasta este momento sobre la línea de lingüística antropológica. No te escuchamos, Lulú. Gracias, Salomé. Bueno, algo que acabas de decir, que has dicho y que también lo dijo el profesor Néstor, es estar, bueno, una de las razones por nuestro compromiso con este tipo de trabajo, de investigación y de formación en este posgrado es formar especialistas para documentar nuestras lenguas, no solamente a nivel de estructura, como dije yo, sino que la lengua viva, la lengua en uso, en las condiciones en las que estamos de alto desplazamiento y alto riesgo en el que están nuestras lenguas. Esta es una situación cada vez más alarmante. La cantidad de lenguas que se han reducido a unos cuantos hablantes de edades avanzadas, el hecho de que los niños y las niñas ya no las aprendan como primera lengua y la extinción de muchas de ellas nos recuerdan la enorme necesidad de formar especialistas de los que aún hablan estas lenguas para que intervengan y que puedan entrar en acción para programas de mantenimiento de estas lenguas, ¿no? Y volver a asegurar que los niños y las niñas las aprendan, porque cuando ya no se aprende en la infancia, la lengua ya entra en un camino de desplazamiento y pérdida. Entonces, y también creo que lo dijiste, pero recordar que nuestros estudiantes son hablantes de estas lenguas amerindias. Este es uno de nuestros requisitos, que sean hablantes o que la conozcan muy bien. Muchísimas gracias, Lulú. Néstor, no sé si quieras decir algo más. Sí, muchas gracias, Salomé. Realmente sobre el contenido y sobre lo que íbamos a hablar el día de hoy, a lo mejor no, pero también quisiera reiterar la invitación a las personas que están viendo ahorita o que estén viendo después, que den difusión a esta charla informativa, que si conocen a alguien que pudiera estar interesado, que le compartan este video y también, no sé, la liga de la convocatoria para que por si se lo perdieron en vivo, pues que no se lo pierdan en este año que se abrió la convocatoria, ¿no? O sea, sería todo y una vez agradecerles y saludar a Osvaldo, que no lo había saludado. Gracias, Néstor. Pues Osvaldo, algunas palabras finales que quieras compartir. Pues al igual que los doctores que me antecedieron, y pues un gusto saludarlos nuevamente por esta plataforma, y pues igual reiterar la invitación a los como interesados, a los paisanos que realmente hablen alguna lengua y que tengan interés de entenderla más a profundidad, pues creo que esta es la mejor opción, y pues hacerles nuevamente la invitación. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Osvaldo. Pues bueno, la invitación para que se postulen a la MLI está abierta, la convocatoria va a seguir abierta y es
termina la última fecha es el 28 de abril para la recepción de documentos. De ahí, bueno, hay un proceso que creo que esta parte es muy importante comentarlas. Recibimos la documentación de ustedes a más tardar el 28 de abril como último día. De ahí hacemos una evaluación de los documentos que nos hicieron llegar. Y hay otra parte muy importante que me gustaría socializar ahora, que tiene que ver con una etapa de evaluación de conocimientos. Y en esa evaluación de conocimientos nosotros lo que hacemos pues es, bueno, poner algunos exámenes básicamente de conocimiento general de la lingüística. Y bueno, además les hacemos una entrevista y esa parte me parece muy rica porque es en donde entramos como en interacción con todos los aspirantes desde ese momento, pues, y creo que vale mucho la pena esa parte porque nos ayuda tanto a ustedes como postulantes como a nosotros, pues a realmente tener como una idea de lo que pretenden trabajar con nosotros. Regularmente, pues todos los temas que traen los aspirantes son realmente muy interesantes, entonces nos apasionamos mucho y nos gusta hacer esa tarea. Entonces, les comento porque pues es también una bonita forma de conocer a la planta de profesores del CIESAS y ver que, bueno, somos, aparte de estudiosos de las lenguas, pues personas muy amigables y llevaderas con todos los estudiantes, ¿no? Entonces, ya lo dijo inclusive Osvaldo, creo que es una parte que Osvaldo lo dijo muy clarito, hay esa parte social también en el mismo posgrado y bueno, pues eso ayuda mucho a la consolidación de la formación académica de los aspirantes. Pues Maribel y Ana, no sé si ustedes quieran comentar alguna cosa de la administrativa que no hayamos nosotros tocado, pues adelante. Bueno, pues solamente... No sé si pudiera tu cámara, Maribel. Ya la abrí. Ah, bueno. Es que no se ve. No me veo. ¿Ya? Ahora Ya. sí. No, solamente decirles a las personas interesadas en postularse en esta maestría que nosotros con mucho gusto les podemos dar información personalmente, si es que así lo requieren, pueden asistir a las instalaciones del CIESAS. Estamos aquí en Juárez 222, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, con mucho gusto los recibimos y pues les podemos aclarar todas las dudas que tengan. Si al leer la convocatoria surgen algunas inquietudes, pues aquí estamos para atenderlas, Ana María Domínguez Silverio y una servidora. Muchísimas gracias, Maribel. Sí, eso que comenta Maribel es muy importante. Nuestras oficinas están en la Ciudad de México y siempre tenemos personal ahí, principalmente a Maribel y a Ana. Así es que cualquier candidato o candidata que quisiera visitarnos, pues seguramente nos va a encontrar por ahí. Entonces, queda abierta también esa posibilidad de poder visitar las instalaciones del CIESAS, por supuesto. Pues yo creo que como ya no tenemos más preguntas y además ya estamos sobre el tiempo, pues agradecerle muchísimo a la doctora Lourdes de León por su plática sobre la línea de lengua y sociedad, que también, bueno, se conoce como lingüística antropológica, a Néstor Hernández Green por platicarnos sobre la línea de documentación y descripción lingüística, que creo que con la presentación de ustedes ha quedado muy claro cómo funcionan estas dos líneas de investigación en el CIESAS. A Osvaldo también darle las gracias por su comentario, por su plática, por su experiencia, por su sentir como estudiante de nuestra maestría en lingüística indoamericana y pues qué bonito que ahora ya está inclusive en nuestro doctorado, que también mencionamos esa parte de manera muy general y breve, ¿no? Y bueno, por supuesto, darle las gracias también a Maribel y a Ana por el trabajo de logístico para este evento. Mi agradecimiento profundo a las dos.
y también a Moisés Zurita de redes sociales del CIESAS, y por supuesto a nuestro querido compañero Héctor Arce por la parte de la tecnología para poder llevar a cabo este evento. Y bueno, pues entonces yo terminaría invitando nuevamente a todos los jóvenes que sean hablantes de una lengua, en esta idea de que no tienen que haber nacido pues con una lengua indígena, pero si en algún momento la aprendieron y quieren estudiar con nosotros en la maestría en lingüística indo-americana, pues esta es la oportunidad, esta es la oportunidad, queda abierta esa posibilidad, y a nosotros los profesores del programa nos dará muchísimo gusto verlos acá con nosotros en algún momento. Pues mil gracias a todos y que tengan una excelente tarde.